Allinchamusas kachunku pichus chimpanimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walechu manachu no waleq kasani. Kankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas suti Magui. Kuna apamusaykichis kay takipayas nisqata imarayku. Qhipapiña nirqaykichis apamusaq kay takiyki runata imarayku riqsinanchis tiyan pay runama kay pichus qhawamunku kay canal riqsinankupaq riqsinku chay waleq pacha. Mas riqsinku chay kunan riqsinqanku imarayku qhawarisun biografian kay videopi kay canalninpi qankuna yachanaykichispa uchikitan qhawarisun chanta uq takiy qhawamusun noqa link saqisaq qankuna qhawamunaykichispa video completuta chantapis nin phisqa a ver uq iskay kinsa tawa phisqa chunka watasniyuqña karisanku kay takipayas nin de takipayas a takis kayku la misma esencia paykuna takipayas ñawpa karqanku kunan sutinkuta cambianku kunan sutikunku takis kayku nisqay chayrayku yachanaykichispa apamusaykichis kay videota kunan parlarisaq castellano qallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a Takipayas porque ya hemos traído casi a todos los artistas grandes de Bolivia. También Takipayas es uno de los grandes. Ya cumplieron 50 años, me parece que este año ya van por los 51 años o 52, no estoy tan al tanto de eso, pero hoy les traigo esta biografía, vamos a ver un poquito de su biografía y luego vamos a ir a ver un vídeo. Les voy a dejar el link de los dos vídeos para que ustedes vayan a apoyar a su canal, que es donde están estos vídeos que vamos a ver. Dice, 50 años de Takipayas a Takis Kaiku, la misma esencia, o sea, antes eran Takipayas, ahora son Takis Kaiku. Eso es lo que dice aquí, eso es lo que vamos a ver la biografía para que aprendamos algo y luego ya vamos a ver la canción. A ver, empecemos. Los Takis Kaiku es uno de los pocos conjuntos folclóricos que aún conserva la esencia misma de la música del norte de Potosí. Sus canciones evocan la tradición costumbrista de los campesinos de Macha, Uluchi y otras poblaciones de la región. Los Takipayas nacimos el 15 de agosto de 1970. Más antes ya habíamos hecho nuestras primeras armas. Somos los fundadores, 3 personas, mi persona, Ismael Nájera, un amigo grande que se fue al lado de Dios, Freddy Carvajal. Así hemos empezado a hacer nuestras primeras armas de folclore, como un hobby, no como profesionalmente, como un hobby, pensando que íbamos a quedarnos hasta ahí. Nuestras primeras armas lo habíamos hecho primeramente en la estación porque hemos sido todos los hijos de ferroviarios. Entonces hemos empezado a hacer nuestros primeros ensayos ahí en las bodegas de los trenes, metiendo bulla, desorejados, no teníamos mucho compás y bueno, hemos empezado así. Los Takis Kaiku muestran e interpretan pureza en su música y sobre todo en la letra. A esa peculiaridad se suma una singular coreografía, sin exageraciones ni poses sofisticadas. Mis primeras actividades artísticas he llegado a descubrir cuando estaba en la escuela, en las horas cívicas, salía siempre a hacer declamaciones, recitaciones, bailaba, hacía chistes sin ensayar. O sea que todos me conocían ya con el nombre de Tiruriru,
porque había una canción que yo cantaba haciendo mi boca tiruriru, tiruriru. Y así, tuve la suerte de venir acá a La Paz y seguir con la música, como amigos de barrio. Me acuerdo bien en aquella época que agarrados de una guitarra y un cartón en las esquinas sabíamos cantar con mis amigos los Sudis, que duró poco evidentemente, pero a la invitación de mis compañeros que son ahora, he llegado a integrar los Taquipayas y realmente un grupo muy especial, muy singular y donde realmente mi vida ha sido hasta ahora. Ya, llega. Primera parte, he dicho, si además vos nos pagaron. Nos vamos a ir a cambiar otras pinchitas, porque veo feo, no puedo ni zapatear bonito a mi gusto con esto. Pesado es, más mojo me estoy volviendo. Como el viento que rompe el silencio, como el agua labra la roca, así fueron construyendo un estrecho lazo entre la música y el contagioso humor criollo con su pueblo. El grupo siempre buscó posicionarse en los más altos estándares musicales del país, logrando conquistar al público con sus coreografías autóctonas y coloridas, reflejando de esta manera las tradiciones costumbristas de los pueblos del norte de Potosí. A lo largo de toda esta vida que estoy llevando junto a ellos, quería contarles también algo, ¿no?, de lo que ha sido nuestra vida, cómo hemos fusionado, cómo hemos logrado la alegría y la complacencia de la gente. Entonces, para nosotros ha sido un anzuelo, digamos, el mezclar el humor con la música que hacíamos. Tal vez, yendo a la realidad, nuestra música no pegaba tanto, pero sí ha habido algo de chispa y picardía que le hemos dado al conjunto, ha sido precisamente los chistes, ¿no? ¿Qué estás haciendo entonces?, le dice así. Lo único que estoy haciendo es, me estoy acordando lo que mi patrona me ha mandado a comprar al mercado, le dice. Ah, ¿y qué te ha mandado a comprar al mercado?, le dice. Ah, me ha mandado a comprar una cabeza de cebolla, 2 limones y una virulana, le dice. Y los chistes que los contábamos de una manera tan suelta, sin ningún libreto, por decir, más bien todo era una improvisación basándonos en el afán político del momento y también otras vivencias que siempre sabíamos tenerlas y podíamos llevarlas al escenario. Entonces eso ha sido pues un gran aliciente para que la gente poco a poco vaya a tener cierta apetencia por ver a los Taquipayas. Y se aproxima una señora, pero terrible, esa señora que se pronuncia sola, así con reumatismo en sus dedos. Allá son pintudos, ellos son grandotes, altos, bigotes, morenos, de ojos verdes, parecido a mí, pues, así, pintudo. Ay, señor patrullero, no tengo licencia. Ah, señora, sin licencia. Se han pasado todas las luces, roja, verde, todas las luces. Bueno, no se preocupe, señor, esto vamos a arreglar con una mordida, le dice. La señora vuelve a agarrar su cartera y busca, le dice, señor patrullero, no hay traído mi dentadura, no puede ser una chupadita, le dice. Antes no había pues la difusión como ahora por los medios sociales, medios de comunicación, que hay muchos canales de televisión. Allá, esa vez había el Canal 7 y para entrar al Canal 7 era pues un caminar difícil para entrar. Estaban el programa del señor Tito Landa, después del señor Fajardo. La música de los Taquiscaicu es alegre y picaresca, empero el vigor de cada uno de los temas impone su carácter costumbrista para luego proporcionar un ambiente de fiesta y entusiasmo.
Bueno, así hemos visto una partecita de su, ¿cómo puedo decir? De un homenaje que le han hecho a los Taquipayas, recordando toda su historia, su trayectoria de artista, como se puede decir, de artistas en todos sus escenarios, porque Taquipayas también ha sido nacional y es nacional e internacional. Espero que vayan a ver este video para que ustedes conozcan un poquito más de la historia de Taquipayas. Voy a dejar el link también que está en su canal, pero igual voy a dejar el link para que automáticamente les lleve a este homenaje de los 50 años de Taquipayas para que ustedes se enteren de todo y ya conozcan un poco más de su historia. No ganin llaqtaman Siscaygan kuna qawasankichis imaynatachus paykuna takrinku asirikuspa runaman tukuy ima nispa chiqchirichinku kusichinku sonqonkuta chaypi takispa kay video noqa saqasaq link qhawarikamunkichisman kay canal nimpi kay Taquipayaspaqa takiskayku nispa chay canal kasan qankuna qhawarinkunaykichispa chanta yachanaykichispas imaynachus paykuna qallarqanku pikunawanchus takinku ima escenariospichus takinku chay tukuy ima yachanaykichispa niyman qhawarimuychis chay videota kunan qhawarisun videota imaynatachus takanqanku chayta los taquis kaiku rumbo a los 50 años, ¿no? Entonces sería takiykuna kaiku risayku ishkay kinsa tawa phisqa chunka watayniykuman chay nirinman chayta qhawarisun kunan imanispachu takimunqankuwan qhawarina gente vamos a ver el video a ver qué es lo que van a cantar los taquis kaiku. Ay, che, en este día tan especial hoy, todo lo que está pasando con esto del virus, de la cuarentena, que es... El otro día mi suegra había estado agarrando la escoba, paseando, hermano. Y yo me he acercado y le he dicho, pues, oye, suegra, no agarres tu escoba, porque los vuelos están suspendidos hasta nuevo aviso. Pero cuando pase esta cuarentena, voy a hacer una cuarentena al revés. 15 días no voy a llegar a mi casa. Eso sí les va a gustar, van a ver. Che, con eso del coronavirus y la cuarentena, van a nacer muchos niños en diciembre y todos legítimos. A mi negra la quiero por mujer tierna, no la cambio por nada, mi futil pierna. Estando en mi falda, mi dulce y mi ya, quiero alegrar corazones con mis canciones. Ni los ricos por ser ricos, ni los santos por ser santos, tienen la suerte que tengo de gozar de su encanto. Ahora sí está chévere. Ay, la, 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 la. No la cambio por nada, mi fusil pierna. Dos, estito es para vos. No sé si ustedes se dan cuenta, apenas se les ve ya la sonrisa en mi boca ya aparece porque es un grupo que apenas ven en el escenario y ya empiezas a reírte porque empiezan con cada cosa graciosa y sus canciones siempre dejan algún mensaje, ¿no? Como ahora mismo, si lo han escuchado. Aparte de eso, están cantando a una mujer, pero con gracia, como insultándola, pero dice, no te cambio por ninguna. Eso es lo importante. Hay que seguir apoyando a este grupo, Taquiskaiku, Taquipayas antes, ahora es Taquiskaiku, que cambiaron el nombre. ¿Por qué? Porque este es uno de los grupos, uno de los únicos grupos, yo diría, de Bolivia que cantan así, con humor, el folclore boliviano. Están llevando ya 50 años, ¡buah! Es medio siglo. Eso no lo hacen fácilmente los artistas.
más que todo estos artistas son autóctonos, no han cambiado en nada y eso es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de la gente ha cambiado de gustos de canciones, ahora ya les gusta otros géneros, pero tenemos que seguir manteniendo nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestro folclore. ¿Por qué? Les digo el por qué, porque nuestros ancestros nos han dejado cosas buenas, tanto en música, tanto en construcciones, tanto en muchas otras cosas que hasta hoy en día los arqueólogos van buscando, muchas cosas en Tiahuanaco y en muchos otros lugares. Casi todos tenemos nuestra cultura, pero si nosotros no apreciamos, se va a perder. Aparte de eso, nosotros no estamos dejando, más que estamos dejando un planeta hecho asco. Nuestros futuros generaciones no van a apreciar lo que estamos dejando, porque no vamos a dejar nada si no seguimos cuidando y cultivando lo que es bueno, lo que nos han dejado nuestros ancestros. Eso es lo que yo puedo decir de Taquipayas, de Norte Potosí, de los grupos que llevan el folclore adelante de todos los países. Lo único que puedo decir, piensen un poquito. Si nosotros no valoramos lo que tenemos, esta generación no va a dejar nada de lo que nos han dejado nuestros ancestros de Tiahuanacota, los collas, los aymaras, tantas cosas que nos han dejado como ruinas, pero nos han dejado ahí para descubrir, pero nosotros que vamos a dejar un planeta hecho desastre. Entonces pensaremos en muchas cositas, quizás no viene al caso de lo que estoy diciendo, pero es parte de eso el folclore y todo lo que llevan los taquipayas, tanto en sus vestimentas. No ni llaqtamas, qankuno yarinkichis kay taquipayas niapis escenarioman wicharihtinku paykuna zuna asirikunkuña imarayku paykuna asirispaña yaykunku escenarioman niapis chaypi imaniman walaychayanku chaypi lisus kanku chay zimamunkuña simisninkuma asirispa chaqchirispata zuna t'aqllarikunku uyarikunku takiyninkuta qosapacha chantapis nini paykuna ñapis kay hina a ver mana yuyanichu uj iskay kinsa tawa phisqa chunka watataña takiyta apasanku ñawpaqman paykuna mana cambiankichu kikillankupuni kanku imaynatachus qallararqanku takiy kikillampuni ari paykuna nin mana atirqaykuchu tiempowan practicawan sumaqtaña takinku sumaqtaña kay 50 años charaykus nacional internacional tukuy ladomanña rinku paykuna charaykus kay takiyninchiswan chantapis niman imaynatachus paykuna takinku noqanchis yanapananchis tiyan ama qunqanachu tiyan imarayku chay kay imaynatachus takisqanku saqisawanchis herenciata hina si noqanchis mana yanapasunchu ñawpaqman rinankupaq mana chinkananpaq kay takiy qasilla mana imatapis noqanchis saqisunchu imarayku ancestrosninchis ñawpa abuelunchis tatarabuelunchis nisuman hatun tatanchis nisuman hatun mamanchis tatanchis saqiwanchis herencia chay Tiahuanacupi tukuy ima arqueólogos kunankama masq'asanku yachanankupaq imaynatapas ruwanku noqanchis imatas ruwanchis mana imatapis ruwanchichu entonces kay imaynatachus kay folclorenchis kay p'achanchis chayta sumaq defendinanchis takiy tusuy tukuy imachus descubrikun Boliviapi chayta ñawpaqman apana tukuy ladoman riqsichinanchis tiyan noqanchistaq yachananchis tiyan sumaqta ñawpaqman rinapaq chayllani riman uyarina imapichus tukukun kay takiy Zapato pide linda hora que zapato le intenta sus alas de la María remendados le intenta Zapato pide linda hora que zapato le intenta sus alas de la María remendados le intenta allá viene Don Mantilla agarrado de su himilla allá viene Don Ismicho cargado de su pichicho allá viene Don Simón cargado de su salchichón 3, 3, 3 a la moda del Ismicho pues ¿y por qué pues? Porque es un capísimo pues
Esa vieja de mi suegra lo que me hace consternar. Seguro que para el diablo tiene su deuda externa. Esa vieja de mi suegra lo que me hace consternar. Seguro que para el diablo tiene su deuda externa. Mi suegra come de todo, nada le hace mal. De tanto comer la vieja tiene trasero y tamal. Ay, la, 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 la. De tanto comer la vieja tiene trasero y tamal. Bueno, han visto, ellos también han hecho como si fuera una presentación virtual en este video, porque por la cuarentena justamente no podían estar juntos para tocar juntos, sino lo han hecho por partes, pero lo han sabido, ¿cómo puedo decir? Hacerlo un vídeo muy bueno para que por lo menos puedan disfrutar de sus canciones aquellas personas que gustan de su folclore de los taquipayas, porque 50 años no es fácil cumplir, es carrera de maestros, se puede decir. Solamente aquellas personas que perseveran, que saben lo que están haciendo, llegan a estos años, se puede decir. Espero que les haya gustado, espero que vayan a apoyar al canal de los Taquis Kaiku, porque ya no es Taquipayas, los Taquis Kaiku. Voy a dejar el link, vayan a suscribirse, a apoyar. Es obviamente que su canal, seré muy sincera, no tiene muchos suscriptores, como siempre. Como todos los artistas, no tienen muchos suscriptores. Yo no sé por qué, pero yo les voy a pedir encarecidamente, vayan a suscribirse, como de todos los artistas que estamos viendo. Así vamos a hacer que genere YouTube views y vaya enseñando a todas partes, no solamente en Bolivia, sino en todas partes. Eso es mi intención, para que crezca el folclore, no solamente de Bolivia, sino de todos los países que estamos viendo, de todos los países que se están integrando a este canal. Y así vamos a ir disfrutando y conociéndonos para respetarnos y seguir como hermanos adelante. Hasta aquí, espero que pidan sus canciones de sus artistas preferidos. Ya está más Jawanikich kai video paikuna sapa graba kunkuniman chanta video man tukuchinku. Imarayku man tanta kunkuchu tukuyninku video kai videos rananku pa coronavirus chay coronavirus nispa takirimunku paikunapis. Chantapis nini qankuna rich canal ninkuman suscribicamuychis mana askaraqchu suscriptores nin kay canal ninpi kay Taquis Kaiku nisqapi qankuna yanapanaykichis tiyan paykuna ñawpaqman astawan kay taquiykuna apamunankupaq chantapis machin kananpaq folclorenchis imaynatachus yanapasanchis tukuy artistas kikin yanapananchis tiyan suscribicamuychis ama qankuna qhipakuychichu qankuna qhipakunkichis chayrin ni hayk'aq nipi riqsinqachu folclorenchista. Nuqanchis qhawarisum YouTube yachankichikña, pay astawan rikuktinchis pay YouTube tukuy ladoman rikuchinqa, chay kusapacha. Entonces kay kamalla ima taquitachus uyarimunankichis, rikhurimunankichis, mañamuychis nuqa apamusqa. Waq video kama llaqtamasis.